Este viernes 22 de mayo, a partir de las 20 horas, acompaña al doctor Guillermo Marcone en su chat de Pronóstico Médico. Esta vez en un especial de COVID-19 en adultos y la realidad hospitalaria de la quinta región. Conversará en vivo con el doctor César Reyes, médico internista e intensivista, y el doctor Mauricio Cancino, médico internista, subdirector del Hospital Van Buren. Se unirá también a esta conversación el médico radiólogo doctor Rafael Castellón. Conéctate y acompáñanos. Te esperamos. Hola amigos, bienvenidos a esta segunda temporada de Pronóstico Médico, a un nuevo capítulo que vamos a transmitir hoy día con un tema muy interesante y además con invitados muy especiales. Esta semana vamos a tocar el tema del COVID-19 en adultos y además vamos a ver el tema, cuál es la realidad hospitalaria que nosotros tenemos en la quinta región, ¿ya? Ustedes pueden empezar a hacer también sus preguntas desde ya a través de Facebook Live, a través del chat interactivo que tenemos. Y bueno, desde acá, desde Estudio Televisión, les damos la bienvenida y además transmitido para toda la provincia de Petorca por la 88.3 FM HE Radio de Cabildo. Así que también saludamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando por la 88.3 y a todos nuestros amigos por Estudio de Televisión. Vamos a presentar a nuestros invitados. Nuestro primer invitado desde Viña del Mar es el doctor César Reyes. El doctor César Reyes es médico internista, además trabaja de intensivista en el Hospital Naval. Doctor Reyes, ¿se encuentra por ahí? Hola César, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Marcone, ¿cómo está? Muy bien. Oye, un gusto tenerte acá en nuestro programa, un programa que ya está en su segundo año, en su segunda etapa, en su segundo ciclo, así que estamos contentos, César, de recibirte. Yo, bueno, feliz, agradecido la invitación. Tú sabes, trabajamos hace harto tiempo juntos por allá por la zona, así que encantado. Aquí en la provincia de Petorca, ¿cierto? Puntualmente tú hacías turno en la posta de Catapilco, así que después ahí seguramente van a enviar tantos saludos. Vamos a presentar al segundo invitado, también médico internista, exdirector del Hospital Carlos Van Buren y ahora subdirector médico del Hospital Carlos Van Buren, el doctor Mauricio Cancino. Mauricio, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Hola, César, ¿cómo están? Acá listos para empezar el programa y dispuestos también a compartir la experiencia que hemos tenido en nuestro hospital. Muchas gracias, Mauricio. Estamos muy contentos de que estén acá los dos. Y tenemos un tercer invitado, un tercer médico que ya había estado con nosotros en un segundo programa, que es un médico radiólogo, radiólogo de la quinta región de Viña del Mar, del Hospital Gustavo Frique, Clínica Ciudad del Mar, el Hospital Clínico de Viña del Mar, el doctor Rafael Castellón. Rafa, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Guillermo. ¿Cómo estáis? Saluda a César primero, saluda también a Mauricio, a ti. Gracias nuevamente por la invitación. Ya estuvimos ya con la parte de los niños, pero ahora con los adultos, así que nada, pues alegre de compartir con usted y estar aquí atento a esta grata conversación. Gracias Rafa, gracias César, gracias Mauricio por acompañarme hoy día. Hoy día viernes yo sé que es difícil para todos, muchos tienen turnos, familia, horas de descanso, etcétera. Y bueno, esta semana ha sido una semana difícil. La verdad de las cosas es que las cifras de contagiados se han disparado y bueno, y por lo tanto hay mucho más trabajo para nosotros los médicos. Vamos a empezar con el doctor Reyes, con César. César, ¿qué es lo que es el famoso COVID-19 y cómo se transmite? ¿Qué es lo que es este virus? ¿Qué consiste? Bueno, este virus es una
mutación de varios virus que nosotros conocemos hace mucho tiempo, que es la familia del coronavirus, y que hasta lo que sabemos nació de una interacción animal-humano allá en la provincia de Wuhan, en China, y que se caracteriza por ser un virus muy distinto a los anteriores. Es un virus que, si bien se transmite, como lo hacen todos los coronavirus, que a través de las secreciones respiratorias, la tos, los estornudos, la transmisión de las gotitas que nosotros expulsamos al hablar, al toser, al estornudar, a través de las manos o las cosas que tocamos. Pero este virus se comporta de una manera muy distinta, afectando muchos órganos del cuerpo y provocando su mal funcionamiento. Hago hincapié en la forma de transmitirse, que es a través de las secreciones respiratorias, a través del manejo de estas, y ojo que estas secreciones respiratorias pueden ser en pacientes que tienen síntomas como aquellos que no tienen síntomas. Ya, o sea, podemos contagiarnos tanto por una persona que a lo mejor no tiene idea de que realmente está contagiado. Eso es lo complicado. Sí. ¿Cierto? Exactamente. Eso es lo más complejo porque son las personas que más transmiten. Ok. Oiga, doctor Rey, antes de pasar al otro panelista, y por ejemplo, si nosotros estamos conversando con una persona y usamos mascarilla, ¿puede la secreción, o sin usar mascarilla, que la secreción, la salida y todo eso, puede hacer la transmisión puede ser vía ocular? Sí, la transmisión se ha documentado que puede ser vía ocular, al ingreso a través de la boca o la nariz. Y como tú decías, el uso de mascarillas disminuye la probabilidad de contagio, pero no la hace desaparecer. Por lo tanto, es una medida complementaria a las otras que estamos usando, que es el lavado de manos, entre otras cosas. Perfecto. Mauricio, doctor Cancino, ¿y de qué manera se puede presentar clínicamente este COVID-19 en los adultos? ¿Es muy variable la clínica, la manera de presentarse, los síntomas y todo eso? Uy, tal como tú lo dices, Guillermo, es muy variable la presentación y puede ser desde asintomática hasta una neumonía grave, con una persona que puede llegar a internarse, como hemos visto, en una unidad de cuidado intensivo donde trabaja César en el Hospital Naval. Esta variabilidad de los síntomas y los pacientes principalmente consultan por fiebre, ya una tos seca, y también refieren dolor de cuerpo o mialgia, y esto también puede ser muy diverso. También presentan dolor de garganta e incluso puede llegar a consultar por un cuadro de diarrea, y estos pacientes son COVID positivos. Ya. César, voy a aprovechar de también un poco a conversar con el César de lo mismo, porque ustedes son principalmente, bueno, el Rafael principalmente él es radiólogo, por lo tanto la interacción que tiene con pacientes es un poco menor, pero ustedes que están generalmente recibiendo pacientes, viendo pacientes, tanto tú, Mauricio, como César, porque los dos son médicos internistas, ¿hay alguna variabilidad de algún síntoma extraño, por ejemplo, César, que te haya tocado ver y que no es lo que uno escucha en la televisión o escucha en o ver en internet o en la revista? ¿Te ha tocado algo extraño, ver algún síntoma que dices, chuta, en realidad esta es una presentación que no es frecuente y que se haya visto acá en Chile? ¿Han tenido la experiencia ustedes dos? Mira, yo te aportaría que algo que es muy distinto de los otros coronavirus, que es la afectación del gusto y del olfato. Los pacientes se quejan de eso, de que hay días en que no pueden sentir el sabor de la comida, que no sienten olores. Eso es bastante característico de este virus. Y cuando los pacientes ya están en una fase más avanzada de la infección, cuando tienen esta sed de aire, que se están ahogando, empiezan con aumento del trabajo respiratorio, que decimos nosotros. Empiezan a usar músculos que habitualmente no usan para poder mantener la función respiratoria, seguramente. A ver, ¿cierto?
Ahí la última parte no se te escuchó mucho, César. ¿Me escuchas? Te decía que... espera, me voy a cambiar de lado. Ya. Porque parece que no tengo buena señal. Dame un segundo. Por eso esto es el tema de los programas así que son en directo y además que nos pillan en la cuarentena, ¿cierto? Así pasa la televisión en vivo. Exacto. Esperamos que no se canse César en ese trayecto. Al final va a ser un programa de lo que no se vio. Claro. Decía que hay afectación del gusto y el olfato, eso es como algo bien característico. Y lo otro, que los pacientes tienen que utilizar músculos que habitualmente no usan para respirar. Y eso porque se ven complicados para poder oxigenar la sangre. Ya. Mauricio, ¿tú te ha tocado ver alguna presentación poco frecuente en la urgencia, en el hospital Van Buren, qué sé yo? ¿Hay algo que sea especial, digamos? Sí. Bueno, Guillermo, tú sabes que también yo trabajé en Putuncaví en atención primaria rural y también sé el enfrentamiento que tiene el colega a los pacientes cuando llegan por primera vez. A mí lo que me llama la atención principalmente el tema gastrointestinal, que si bien se ve en otros virus ya que son también respiratorios, pero en esto también hemos visto casos de pacientes que han sido incluso hospitalizados para estudio por temas gastrointestinales y que finalmente el diagnóstico es un COVID positivo. Eso es lo que a mí me llama más la atención, la diversidad y la variabilidad de las presentaciones clínicas, que esto lo vamos a saber cuando termine esta pandemia y se pueda hacer el estudio completo de todos los países, toda la evidencia científica que dejan estos casos. Así es. Sí, a mí también me han tocado casos. A mí hay un síntoma que me ha tocado harto y que es la cefalea. Más allá de la falta del olfato, la pérdida del olfato y del gusto, como decía César, o en el caso de la diarrea, como tú dices, Mauricio, que también se ven, pero a mí me ha llamado la atención, ponte tú, que hay gente que está totalmente asintomática y que lo único que se queja es de un dolor de cabeza insoportable. Eso también llama la atención. Rafa, ¿en qué caso sería bueno solicitar imágenes en los contagiados y qué tipo de imagen sería la más recomendable en este nuevo virus que nos está atacando? El rol de la imagen tiene una gran importancia en el apoyo diagnóstico de pacientes que tienen síntomas. El paciente que tiene síntomas, que acude a una urgencia, que va con disnea, con todo lo que ya nos ha hablado usted, ese es el paciente que tiene la indicación de hacerse una imagen. La imagen puede ser radiografía de tórax o puede ser un escáner. Habitualmente preferimos el escáner. La radiografía no se recomienda porque no es tan específica, no es tan fácil identificar las alteraciones que ocurren porque a veces son muy sutiles. Por lo tanto, puede que sea una radiografía normal y tener alteraciones. Por lo tanto, se prefiere un TAC de tórax sin contraste y ese TAC nos da alteraciones que son a veces muy sutiles pero muy características que pueden apoyar el diagnóstico que está siendo sospechado. Tenemos que recordar que el diagnóstico no es que los pacientes vengan con el letrero de yo soy COVID, porque en el fondo ahora hay mucha gente que está consultando, incluso ahora que viene el invierno, también va a consultar por otras infecciones virales. Por lo tanto, sabemos que el PCR es el diagnóstico por certeza, pero para ir lo que se llama un diagnóstico operativo, que te dé una idea de a dónde vas a tener que hacer, qué vas a tener que hacer con ese paciente, si lo mandas para la casa, si tienes que dejarlo hospitalizado. En esos casos, los pacientes tienen que ser seleccionados y ahí el escáner es una buena alternativa. No tiene ninguna indicación efectiva un paciente que es asintomático, porque tampoco hay que generar el caos o pensar de que porque uno tiene una tos, ir y decir quiero hacer un escáner de tórax, porque eso tampoco nos da la certeza de que eso vaya a ser así. No todos los pacientes tienen alteraciones, y menos si no tienen síntomas. Por lo tanto, eso es como dejarlo claro, que en el fondo esto no es un diagnóstico, o sea, no es un examen para hacer diagnóstico para todos. En el fondo tienen que cumplirse ciertas condiciones clínicas para que el examen saque su mejor rendimiento. ¿Vale? Eso es importante, es importante, Rafa, lo que tú estás diciendo, porque la gente de repente dice, oiga, doctor, no me tomó un escáner,
¿Cómo el escáner para mí es necesario para poder llegar al diagnóstico y estar seguro? ¿Ya? Y eso es un error, o sea, como tú estás diciendo, eso es un error pensar de que un escáner, que es un examen, digamos, muy específico y que tiene que cumplir ciertos requisitos, sea para todas las personas. Y finalmente tampoco es un examen que no genere algo, o sea, en el fondo también tienes que guardar ese diagnóstico, esa herramienta diagnóstica para cuando realmente ocurre. O sea, ojo que hacer escáner, también estamos haciendo escáner pacientes que también tienen coronavirus, o sea, hay que, también se infectan las máquinas, hay que desinfectar, o sea, no es gratis, a eso voy. Y también, que por supuesto. Tomar un escáner también tiene complicaciones como la radiación. Entonces, cuando uno toma un escáner de más, está exponiendo a la persona a radiación que no necesitaba. Y esa radiación es acumulativa. Entonces, eso. El juicio del médico es lo que va a prevalecer para la toma o no del examen. O sea, finalmente lo que dice el César es lo más importante, o sea, el criterio clínico, el criterio del médico que evalúa a un paciente es el que tiene que predominar y él decidir si tiene que ir hacia un escáner o no. O sea, yo sé que ahora, por todo lo que está ocurriendo, cualquier persona que tiene un poco de tos y quizás una febrícula, no ni siquiera tener fiebre, uno ya asume que tiene que ser un coronavirus y a veces no es tan así, o sea, tiene que ser evaluado, quizás no tiene compromiso respiratorio, quizás es simplemente una virosis respiratoria alta, que eso van a empezar a aparecer ahora en el invierno, y quizás eso es ser muy agresivo en ese manejo. Entonces yo creo que el escáner es una buena alternativa, pero para los pacientes que tienen que ser seleccionados. Perfecto. Bueno, recordarle a los amigos que nos están escuchando que estamos en el estudio virtual de Estudio Televisión La Ligua y además estamos en directo transmitiendo por la 88.3 HE Radio de Cabildo. Y nos acompaña un tremendo panel, el doctor César Reyes, médico internista, el doctor Mauricio Cancino, médico internista y además subdirector médico del Hospital Carlos Van Buren, y el doctor Rafael Castellón, médico radiólogo del Hospital Gustavo Frique. Vamos a ver un poquito las redes sociales, chiquillos. Esto es la gracia de este programa, que es interactivo en ese sentido, así que por lo tanto vamos a estar conectados también con la gente que nos está preguntando. Tenemos a María Isabel que nos pregunta cómo estamos. Muy bien, María Isabel. Rita Castillo nos pregunta: hola Doc, ¿cómo está? Estamos muy bien. María Patricia Cortés nos dice: hola Doc, hola tía Pati. La Tamara, la doctora Córdoba, miren, excelente programa, felicidades, un agrado de ver a grandes amigos y colegas. Gracias, Tami, un beso para ti. La señora Elsa Gloria Toro dice: buenas tardes a todos los médicos, atentos a la conversación, muchas gracias. Wendy Figueroa nos dice: hola Doc, qué bueno estar otro viernes en su programa, gracias por acompañarnos. El doctor Constantinidis, desde España, dice: tremendo programa, felicitaciones a todos los tremendos panelistas. Gracias, Cristian, un abrazo. El doctor Constantinidis lo tuvimos en el primer programa desde Barcelona en directo. Catherine Muñoz nos saluda también: hola, genial este programa. Ernesto Lara Sanguino dice: saludos a los panelistas. Antonella Costa nos manda varios aplausos. La Sandra Sanguinetti, la Tana, ex compañera mía de colegio y colega del doctor Cancino, nos manda unas risas. Kelly Saavedra nos dice: hola doctor Marcone, grandes profesionales, invitados, saludos desde Valle Hermoso. Saludos, Kelly, para todo Valle Hermoso. La señora Mauricia Cárcamo, muy buena la información. Bueno, eso es lo que tenemos en las redes. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Doctor Reyes, César, ¿qué tipo de paciente debe ser internado en la unidad de cuidados intensivos o la unidad de pacientes críticos? ¿Y en qué consiste este tipo de unidad? ¿En qué consiste? ¿Qué gracias tiene? ¿Qué diferencias tiene con estar hospitalizado en otro lado? La unidad de paciente crítico, que muchos pueden conocer como UCI, UTI, UPC, es una parte del hospital en donde nosotros nos dedicamos al cuidado intensivo del paciente. Hay muchas personas trabajando para muy pocos pacientes y tiene que ver con las necesidades que estos pacientes requieren en este momento. Lo que hacemos básicamente nosotros es tener una vigilancia estricta y poder aportarle tratamientos que van a suplir algunas fallas de sus órganos. Los más conocidos son los ventiladores mecánicos, que nos ayudan a suplir en parte la función pulmonar cuando los pacientes por algún motivo
no la están cumpliendo adecuadamente, podemos dializar a los pacientes, que reemplaza la función del riñón o parte de ella, y así un montón de otras intervenciones. Es un equipo multidisciplinario, trabajamos, médicos, enfermeras, kinesiólogos, TENS, nutricionistas, auxiliares de aseo, y es un gran grupo que está dedicado a muy pocos pacientes, porque son pacientes que están críticamente enfermos. Y tú me preguntabas... lo que tú nos estás contando, igual hay un tremendo equipo detrás de estas unidades de pacientes críticos. Exactamente, como son pacientes tan complejos que requieren tantos cuidados, tienen muchas personas trabajando para pocos pacientes. Y respecto al ingreso a esta unidad de los pacientes con COVID-19 positivo, básicamente, por lo que hemos estado viendo, es cuando los pacientes tienen falla respiratoria, o sea, cuando ya no son capaces de oxigenar adecuadamente su sangre, y requieren un uso de un ventilador mecánico o de algunas otras medidas que son similares al ventilador mecánico. También algunos pacientes con COVID-19 han presentado falla al riñón, falla renal, que han requerido apoyo con diálisis, y algunos han presentado también fallas al corazón. Entonces también tenemos algunas terapias para poder ofrecerles en ese caso. Pero quiero aprovechar de decir que si bien uno se queda con esa imagen del COVID, son los pacientes más enfermos, es el 5% de los pacientes son los que caen en UCI. Hay un 95% que no la requiere y que hacen una enfermedad leve o moderada. Eso es importante, porque de repente la gente, siempre cuando el ministro o el subsecretario de redes anuncia todos los días en la mañana o el mediodía, más o menos como el número contagiado y todo eso, siempre las personas están atentas a cuánta gente está en la UCI y cuánta gente está en ventilación mecánica, ¿ya? Y a propósito de eso, doctor Cancino, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que es la ventilación mecánica? ¿Para qué se usa? ¿Qué pacientes o qué personas tienen indicación de ventilación mecánica? Porque de repente uno se confunde, de repente yo he escuchado a la gente en la calle que conversa y dice, chuta, cuando la gente no puede respirar y necesita el oxígeno hay que conectarlo al ventilador mecánico, y al parecer no es tan así. Cuéntanos un poquito en qué consiste, quiénes son los candidatos reales a estar en ventilación mecánica. Sí, en realidad la ventilación mecánica es una ayuda artificial de una máquina que va a introducir aire con una cantidad, un porcentaje de un gas que el oxígeno, ya, y midiendo un flujo, una presión y un volumen para los pacientes que tienen este requerimiento, y tal como decía César, que tienen condiciones bien estrictas de ingreso a esta unidad de cuidado intensivo. Acá es importante mencionar, y quiero decirlo porque se ha confundido un poco en la opinión pública el tema de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica no es solo introducir aire a través de un tubo al paciente, sino que nosotros como médicos lo vemos como una terapia. La ventilación mecánica es una terapia que tiene que ser manejada por especialistas, personas que manejen muy bien esta terapia, porque tiene dosis también. No es llegar e introducir aire y ventilar a un paciente, ya, e inflar sus pulmones. Eso sí puede ser, como tú sabes, Guillermo, y yo también lo vi en tema rural, cuando hay un accidente, uno cubre a un paciente, se puede intubar, conectarle un ventilador de transporte, y eso le permite al paciente, ¿cierto?, sobrevivir, ¿ya? Y esto llega hacia el hospital, pero en el hospital lo reciben médicos tan especialistas como César Reyes, que lo van a meter a su unidad de cuidados intensivos, y esto ya no pasa a ser solamente el introducir aire, sino que va a ser una terapia. Y el manejo adecuado de esta terapia va a permitir que el paciente pueda recuperarse. O sea, insisto en el ejemplo, es lo mismo que la dosis de un fármaco. Una dosis mal administrada puede traer problemas para un paciente, es lo mismo acá. El ventilador mecánico bien utilizado por un especialista, como nos acompaña en esta oportunidad César, va a permitir que este paciente se recupere. Ahora, con respecto a la segunda pregunta que me decías, ¿qué pacientes tienen indicación? Son múltiples los pacientes. Nosotros en el Hospital Van Buren tenemos una UCI que es más bien neurocrítica, y los pacientes que ingresan a la UCI son pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos graves, que debido a la alteración que tienen, al daño que tienen a nivel neurológico, ya requieren
tener una ventilación mecánica, ya sea para prepararlos, ingresar a pabellón o posteriormente la salida de una cirugía. Pero los pacientes que ocupan ventilación mecánica son diversos, pacientes cardíacos, pacientes con fallas metabólicas, ¿ya? Y una diversidad de casos. Ahora, tal como lo decía el doctor Reyes hace un momento, pacientes que en el COVID son pacientes con neumonias graves, ya ese 5% de pacientes donde ya falló la prevención, fallaron los primeros tratamientos y ya pasaron todas las barreras de observación y se complicaron, van a llegar a la unidad de cuidados intensivos con el uso de este ventilador mecánico invasivo, un ventilador que tenemos que decir que es un ventilador especial, no es cualquier tipo de ventilador, y son aquellos que César nos podría explicar bien, son aquellos que sí van a permitir que tenga una evolución, un quiebre evolutivo que nos permita tener la recuperación de estos pacientes. César. En general, estos ventiladores mecánicos son verdaderos computadores que tienen complejas funciones, pues nos permiten calcular cuánto aire entra, cuánto aire, con qué fuerza entra este aire, cuánto es la cantidad de oxígeno que yo voy a aportar al paciente, cuántas respiraciones le puede dar a este paciente, y además que, como respuesta, el ventilador mecánico también nos da algunos parámetros que nos permiten saber si la ventilación que estamos haciendo, como decía Mauricio, es una ventilación adecuada para el paciente o es una sobredosificación de la terapia o es una subdosificación de la terapia. Para dar una ventilación de calidad, digamos, dentro de los estándares, requerimos ventiladores que son complejos. Entonces, no es, como decía Mauricio, conectar a un paciente a un bombín, sino que hay que hacerlo, digamos, con las medidas de seguridad adecuadas. Y nosotros tenemos esos ventiladores tan complejos, Mauricio, en el caso tuyo, el Van Buren, y tú, César, tú estás en el Hospital Naval. Generalmente el Hospital Naval es más nuevo. ¿Tenemos buenos equipos de última tecnología? Sí, mira, en el Hospital Van Buren de Valparaíso nosotros nos comprometimos a abrir 18 cupos. Los cupos habituales de la UCI son 14. ¿ya? Nosotros somos macrozona, recibimos pacientes de más de 2 millones de habitantes en la macrozona neuroquirúrgica y esos son solamente 14 cupos. Las estrategias que diseñamos ya en el mes de marzo nos permitieron en este momento contar el día de hoy con 16 cupos más. Pero estos 16 cupos son recuperando ventiladores antiguos. César también puede saber que los ventiladores antiguos no es lo mismo tener un computador nuevo que uno muy antiguo recuperado, ¿ya? Pero sí lo hicimos y lo estamos haciendo funcionar de muy buena forma gracias a la expertise de nuestro equipo y de nuestro UCista. Y también con ventiladores pediátricos que pudimos obtener de las unidades y un ventilador que nos llegó del Hospital Eduardo Pereira que nos ha permitido abrir 16 cupos más que nos permiten en este momento cumplir con la demanda que hay de utilización de estos ventiladores. En total, entonces, ¿cuántos tienes tú ahora en este momento operativo en el Hospital Van Buren? 14 cupos para pacientes no COVID y 16 cupos para pacientes COVID. Sin embargo, esos 14 cupos ya se van a reducir constantemente y tenemos que ir cerrando también para poder pasar los equipos según el requerimiento. Posteriormente, probablemente queden solamente 8 cupos para pacientes no COVID, ¿ya? Y el resto llegar a los 18 cupos que nosotros nos comprometimos. Lamentablemente, sí, esto lo quiero decir acá, no tengo ningún problema en mencionarlo, no hemos recibido ningún ventilador invasivo, que son los pesados, que sí se comprometieron y que aún estamos a la espera de recibir en nuestro hospital para poder tener una UCI COVID como corresponde. ¿Porcentaje de utilización en este momento en la UCI del Van Buren de ventiladores mecánicos, Mauricio? 80%. Perfecto. César, ¿tu experiencia en el caso tuyo? Mira, nosotros tenemos, nuestra UCI son 8 camas. Y ahora, desde febrero se empezó a trabajar en el plan pensando en la pandemia y se sumaron 8 camas más que de la unidad de cuidados cardiovasculares, la UCI cardiológica, la cual se está reconvirtiendo a convertirse a la UCI COVID y quedaríamos con 16 ventiladores para COVID. En paralelo, nuestra unidad de cuidado intermedio se va a convertir en unidad de paciente crítico no COVID,
y ahí también van a haber un par de ventiladores más, y vamos a utilizar también máquinas de anestesia, que si bien no son como los ventiladores mecánicos que nosotros acostumbramos a usar, sí nos van a poder ayudar. Y esto tiene que ver con un trabajo mancomunado de todas las especialidades que estamos aportando desde nuestra área para poder sacar esto adelante. En general, te voy a hablar de nuestra UCI. El porcentaje de ocupación va en ascenso. En este momento es alrededor del 80%. Ya. Bueno, compleja está la situación en realidad, a nivel de todo el país, ¿eh? Rafael, doctor Castellón, en un paciente que es asintomático, ¿la imagen puede ser considerada diagnóstico de COVID-19 sin que esa persona se haya tomado una PCR o un test rápido? ¿Puede ser considerado diagnóstico? La respuesta es no. Complicante, y ahora quiero ahondar un poco. Paciente asintomático y que se haga un examen y que salgan alteraciones no son necesariamente atribuibles al COVID. El pulmón es un órgano que la manifestación del escáner es bastante inespecífica. O sea, ahora tenemos hallazgos que nos sugieren que sea coronavirus, pero eso también puede ser por otras infecciones virales, pueden ser por fallas cardíacas, pueden ser por infecciones de otro tipo. Entonces, es ir a tratar de matar hormigas con una bazuca. O sea, no tienes la posibilidad de ir a ser tan específico en el diagnóstico. Lo otro es que, como decía antes, no hay que ir a el escáner no reemplaza una prueba vírica, no reemplaza el PCR, pero lo que sí ha ocurrido... Yo te lo pregunto más que nada por algunos criterios que han salido en el MinSal, sobre todo en el comité de expertos, ¿ya? En que dice de que imágenes compatibles, digamos... Lo que pasa es que los casos casos de sospecha, cuando se habla de casos con sospecha o casos confirmados, en esos casos, cuando tú te acercas a una etapa como la que estamos viendo ahora, en que los casos van en ascenso y el sistema se estresa tanto, no te da el tiempo para esperar probablemente la respuesta de un PCR, que puede durar 3, 5 días o más, por supuesto, mientras más se estrese el sistema. Entonces, cuando tú tienes un sistema tan estresado y un progresivo aumento de los pacientes, la avalancha de pacientes que estamos teniendo ahora, tú lo que necesitas es, como dije al principio, seleccionar pacientes. ¿Son o no son? Tú lo que necesitas ahora es un número estimativo, por eso ahora se están agregando casos que son sospechosos o casos probables. Ya no es solamente con PCR en mano, porque si no vas a quedar en un desfase tan largo y cada vez se va a ir desfasando más mientras más pacientes hay. Entonces al final tú vas a tener un número confirmado, pero no es tu número real. Por lo tanto, como hay alteraciones en el escáner, se ha estimado que va a haber entre todos los pacientes que empiezan con clínica, pero tienen que tener clínica, tienen que tener síntomas. Los criterios primero son clínicos, fiebre, lo que hablábamos principio, fiebre, dificultad respiratoria, y además tener alteración en el escáner. Si eso se conjuga, uno puede asumir que ese paciente tiene coronavirus, porque la probabilidad de que sea por otra infección viral es baja ahora. Estamos hablando a finales de mayo, donde todavía no hay una gran cantidad de virus dando vueltas como es en invierno. No está dando vueltas la influenza, no tenemos virus, otros, el sincicial. Pero necesita síntomas más alteraciones típicas del escáner, porque el escáner también puede ser típico o no típico. Si eso se conjuga, uno puede asumir a ese paciente como positivo a la espera, por supuesto, de un PCR. O sea, insisto, no lo reemplaza, pero puede adelantar un diagnóstico operativo para saber si ese paciente tiene que ir a una hospitalización o no. Como lo que decía el César, solamente entre el 10% puede requerir hospitalización, porque también hay pacientes hospitalizados que no son UCI. También hay otros pacientes que requieren que sea oxígeno, pero no necesitan estar intubados. Entonces el paciente, si tiene que estar hospitalizado, mandarlo a su casa, cuarentena, residencia sanitaria, no sé, operativo, digamos. Perfecto. Bueno, estamos transmitiendo, ¿cierto?, por nuestro estudio virtual de Estudio Televisión y por la 88.3 HE Radio de Cabildo. Y vamos a ir un poquito a las redes sociales, porque hay hartos amigos que nos están mandando mensajes. Felipe Gómez dice: grande Rafa y Mauro, abrazos. Ana Jesús Ibaceta dice: hola Doc, acá hay una pregunta.
¿cuál puede ser el porcentaje de personas que pueden ser infectadas para los meses de invierno más o menos? No sé quién del panel quiere, digamos, responder. Dice, nos preguntan cuánto más o menos podría ser el porcentaje de personas infectadas o contagiadas en los meses de invierno. Yo creo que más o menos va a ser, o sea, pienso yo que que no va a salir más allá de la estadística, que el 80% de la población que tiene que ser contagiada. No sé qué opinan ustedes. Habitualmente se logra un control de estas infecciones virales tan masivas cuando el 80% de las personas está contagiada, haya hecho síntomas o no. Ahí uno habla de que ya, digamos, el peor periodo ya pasó. Imagínense 80%, estamos hablando de 14 millones de chilenos, 15 millones de chilenos. Es por eso el caos que produce esto. Voy a tomar un poco lo que decía Rafael, que no solamente estamos en este momento, el coronavirus es lo que nos está ocupando, pero existe la influenza, existe el virus respiratorio, el adenovirus, etcétera, que habitualmente nos dan mucho trabajo en invierno. Entonces, tratando de responder la pregunta, lo más probable es que todos nosotros pasemos por alguna de esas infecciones virales durante este invierno. Así es. ¿Alguien más quiere algún comentario del panel? ¿No? Yo creo que el aumento va a ir, o sea, creo que la curva que nosotros teníamos pensada o que podría parecer como lo de los países en Europa, por ejemplo, no va a ocurrir acá, porque la gracia que tuvieron ellos es que esto ocurrió justo antes del verano. Nosotros pasa justo antes del invierno. Entonces, que esta curva se vaya a alargar en el tiempo es lo más esperable, porque como no vamos a entrar en ese análisis ahora, pero nuestro sistema de salud está, en el invierno siempre está al límite, es un sistema de salud frágil, por lo tanto, agregarle toda esta catástrofe sanitaria lo estresa aún más. Entonces, lo más probable es que la curva vaya a ser mucho más larga de lo que nosotros teníamos pensado en un inicio, y ahí también se va a complicar lo otro, porque van a empezar a aparecer pacientes que ¿qué virus es? No lo vamos a ver. Por eso era tan importante la campaña de la vacunación por influenza. Exacto. Sí, yo quisiera agregar, Guillermo, que bien podemos decir muchas cosas, pero esto realmente vamos a poder hablar cuando termine más o menos este año. Vamos a poder mirar para atrás, porque ahora no hemos tenido ningún acercamiento real de cómo se comporta este virus, ¿ya? Lo que sí, bueno, y lo vamos a conversar también, es un llamado a la prevención y a consultar adecuadamente en forma oportuna cuando aparezcan los síntomas que conversamos hace un rato. Así es. Bueno, vamos a seguir con las redes sociales. Antonella Costa dice, muchas gracias por la información. La señora Pamela Gómez dice, hola Doc, dice, una persona que es paciente, usuaria de tratamiento anticoagulante oral, ¿qué vitaminas, verduras y frutas puede comer que no tenga contraindicación con este tratamiento? Esta es una pregunta que se sale un poquito del tema COVID-19, pero bueno, hay dos internistas, así que... ¿Contestas tú o contesto yo? No, creo. Dale nomás, César. Habitualmente uno tiene que tener cuidado con la vitamina K. La terapia anticoagulante oral es en base a tratar de neutralizar la vitamina K que participa en la coagulación. Y los alimentos ricos en vitamina K son todas las verduras verdes. Entonces, habitualmente hay que tener precaución en su consumo. No es que uno no pueda consumir, pero sí tiene que ser una cantidad fija en el tiempo, para que el médico que le ajuste el tratamiento anticoagulante sepa y sepa que está recibiendo una cantidad de vitamina K fija todos los días. Perfecto. Vamos a continuar en honor al tiempo. Dice Marcela Chacana, gracias por la invitación, atenta a su info, saludos. La señora Mercedes Fernández dice, felicitaciones, gran panel de especialistas y muy buena la información desde las parcelas de Longo Toma, dice, su saludo. Saludos para ella. María Isabel dice, saludos a los 4 grandes médicos que nos enseñan lo que pasa con esta pandemia y es muy grato escucharlos y aprender. Muchas gracias, María Isabel. Esteban Julián Sáez dice, el de rojo la lleva. Antonella Costa dice,
jajaja todo el rato, grande doctor Castellón, tiene su barra propia. Marcela Boisier Bello dice Mompi, no sé para quién. Claudia Palma dice saludos Titín. Seguro. Rodrigo Lara Lux dice saludos al doctor Castellón. Claudia Saavedra nos dice, gracias doctor Marcone por su preocupación y cariño hacia sus pacientes y localidad en sí, entregándonos con claridad de tantas dudas en conjunto con sus invitados de gran calidad. Gracias a todos. Ernesto Lara Sanguino dice, Sonia Lux Lavín está viendo. Saludos Tito Castellón, Sarita Zúñiga Lara. Un abrazo de los Zúñiga Lara. Leonor Olea, grande doctor Cancino, fuerza a todo el personal de salud desde Calle Larga. Tenemos saludos, bueno, de todos lados, ¿eh? Así que está bien porque nos quiere decir que nos están viendo de todos lados. Doctor Reyes, ¿en qué consiste la PCR que estábamos conversando y que tanto también se habla hoy en día? ¿Y en qué condiciones se debe tomar? ¿Y para qué sirve? El test PCR es, en realidad, cuando uno desglosa las letras, es una reacción en cadena de polimerasa. En palabras sencillas, lo que hago yo es obtener material genético del virus y mediante técnicas de laboratorio lo multiplico, lo cual me permite verlo, cuantificarlo. Es un test que es bastante bueno en cuanto a poder identificar con pequeña cantidad de material genético la presencia del virus. Y la pregunta de ¿a quién se le debe tomar este test o no? Es un poquito amplia. Yo te diría que a los pacientes sintomáticos, idealmente a todos. Nosotros lamentablemente en nuestro país tenemos un tema de acceso al examen, un tema de recursos simplemente. Y idealmente a las personas que han sido contacto estrecho, es decir, han convivido de manera permanente y digamos a distancias cortas, con pacientes que están confirmados con COVID-19, con la intención de poder mandarlos en cuarentena y así evitar la propagación de la enfermedad. Ahora, eso igual es medio complicado porque a mí por lo menos me ha tocado ver bastante gente de contacto estrecho, personas que no han respetado el metro de distancia, personas que no han estado con equipamiento de protección personal, sin mascarilla, etcétera. Porque a veces tú dices, pucha, yo fui en contacto estrecho con una persona que realmente salió positiva, pero yo estoy asintomático, y lo mandan a tomar la PCR igual. Y lo más extraño, que obviamente sale negativa porque están sin síntomas, y los mandan a hacer una cuarentena o aislamiento preventivo. ¿Es lo que es correcto? ¿No es correcto? A mí me quedan hartas dudas del proceder, ¿ya? Porque justamente como tú dijiste, el rendimiento óptimo es en base a síntomas. Exactamente. Ahí se logra un rendimiento alrededor de 75% con síntomas. Sin síntomas el rendimiento es bastante más pobre, por lo tanto el examen que me salga negativo puede ser que yo tenga el virus o viceversa, que salga positivo y yo no lo tenga. Es difícil, las definiciones y todas las conductas han ido cambiando con el tiempo. Si ustedes se acuerdan, al principio no había que usar mascarilla, después empezamos a usar mascarilla y ahora la mascarilla ya es parte de nuestra vestimenta. En general yo creo que hay que verlo caso a caso, hay que evaluar qué tan estrecho fue este contacto. Ejemplo, no es lo mismo compartir una reunión con una persona COVID positivo que el contacto sea, por ejemplo, la pareja de uno o un hijo, es distinto. Yo creo que hay que evaluarlo caso a caso y ver en el fondo si este examen que va a ser positivo o negativo me va a traer algún cambio en mi conducta. Si yo tengo posibilidades de hacer cuarentena voluntaria, lo ideal es que haga, independiente con o sin el test positivo. Perfecto. Doctor Guillermo, dime, solo agregar, lo que pasa es que también esto complementando lo que dice César, los falsos negativos significa, como lo que quiso decir es que teniendo el virus, el PCR te salga negativo. Por lo tanto, tú tienes que tener una cantidad de virus para poder que esto llegue a salir. O sea, si es poca, probablemente no salga, pero también depende del momento en que se haga. Quizás no tiene síntomas o va a ser de los asintomáticos porque uno no lo sabe y uno se queda tranquilo con un PCR negativo. Por lo tanto, muchas veces si tuviste un contacto estrecho, es mejor hacer la cuarentena y te mandan a la cuarentena igual, aunque te salga el PCR negativo, porque no sabemos en qué momento fuiste evaluado. Quizás no lo tienen,
pero si lo tienes y si eres asintomático, va a seguir siendo una fuente de contagio. Por lo tanto, yo creo que la cuarentena tiene que ir sí o sí, o sea, es el distanciamiento la mejor medida, independiente de si el PCR te sale positivo o sea, si te sale negativo, digamos. Porque no son pocos los casos que hemos visto en que sale PCR negativo con un poquito de síntomas, después a los 3-4 días vuelves a consultar porque los síntomas han sido progresivamente aumentando, y ahí sí realmente, o sea, y ahí recién sale el PCR positivo. Entonces existe esta circunstancia que no es lo mismo cuando tú haces ese examen. Por lo tanto, un PCR negativo no necesariamente significa que tú no tengas un coronavirus. Yo creo que eso es el concepto que tiene que quedar en la gente. O sea, si tuviste una conducta epidemiológica de riesgo, es mejor hacer la cuarentena. Perfecto. Doctor Cancino, y cuéntenos, ¿qué es lo que es un test rápido? El test rápido, ¿a qué se diferencia la PCR? Porque también se habla mucho del test rápido. ¿Y a qué se diferencia la PCR? ¿Y en qué persona es bueno tomarlo o no es bueno tomarlo? Sí, mira, el test rápido es distinto, ¿eh? El test rápido es un examen que se toma en sangre, ¿ya? A diferencia de la PCR, que es hisopado nasofaringeo. Y el test rápido mide anticuerpos, ¿ya? IgM e IgG. ¿Ya? Para hablarlo en simples palabras, lo que busca es ver si tú tuviste contacto con el virus y si generaste una respuesta que es aguda, ¿ya? Que es de ahora, o una respuesta que te generó una memoria en tu organismo. Ahora, estos test, en este caso, fueron diseñados en un comienzo para hacer estudios poblacionales. Por ejemplo, una vez que termine esta pandemia, nosotros podríamos aplicar estos test y podemos determinar a quiénes vamos a vacunar contra el coronavirus una vez que exista esta vacuna y esté disponible, y a quiénes no. Sin embargo, yo lo hablo también como también fui director del hospital y en este momento subdirector, hay una cuestión también de recursos. Uno podría querer testear a toda la población, de hacerle PCR a todos. Sin embargo, cuando vemos que tenemos pocos kits para hacer, ya se han acabado en el área privada muchos de los kits para hacer PCR, tenemos que recurrir a estos test rápidos para ir un poquito separando, segmentando a la población y saber quiénes son más de riesgo y quiénes no, a quién vamos a poner más atención. Y estos test, que son los test rápidos, que como les digo tenían un uso en un principio que era distinto, en este momento ya se están comprando para poder determinar a qué pacientes les vamos a poner más atención. Es así como hoy día les quería contar que en nuestro hospital Carlos Van Buren se compraron más de 3.000 kits de test rápido para hacer a los funcionarios. Ya con eso nosotros vamos a poder disminuir un poco el riesgo de tener este contacto y esta contaminación, un poco el contagio que hay entre pacientes y funcionarios, y luego entre funcionarios y pacientes de otras áreas. Sí, Mauricio, yo justamente te quería preguntar eso porque la semana pasada tuvimos un invitado bien entretenido, que bueno, amigo de todos nosotros y presidente del Colegio Médico, el doctor Ignacio Latorre, y justamente él nos contaba de que el Colegio Médico estaba conversando con el Ministerio de Salud para justamente comprar estos test rápidos para los funcionarios. Entonces, bueno, yo te quería un poco justamente que profundizaras un poquito en la importancia que tendría este test rápido para los funcionarios, porque en este momento, y hay que decirlo, todos nuestros grandes hospitales hay focos de contagio bien importantes, diría yo, en número, tanto de contagiados como de personas que están haciendo su aislamiento preventivo y que son funcionarios de salud y que además están mermando, digamos, la capacidad humana para trabajar en esta pandemia. Y de hecho incluso conversábamos justamente la semana pasada con el doctor de la Torre que habían servicios de medicina completos que estaban cerrados, ¿ya? Entre eso en el hospital Gustavo Frique. Me gustaría que profundizaras en eso. ¿Qué tan importante es esto para la gente que trabajamos en salud? Sí, mira, en el hospital Carlos Van Buren son 3.330 funcionarios. Ya, y se ha establecido como medida el comité COVID, que lo dirige el doctor Rodrigo Rivero, es la toma de temperatura al ingreso de cada funcionario y el llene de un cuestionario, donde te preguntan principalmente los síntomas que hablamos, si ha tenido fiebre, si ha tenido dolor de cabeza, si le falta el aire al llegar al trabajo, ¿ya? Sin embargo, ahora insisto, desde el día de hoy viernes, se ha podido contar con la compra
de más de 3.000 test rápidos, que nos va a permitir sumar una barrera más para poder disminuir el riesgo. Pero tal como lo decía Rafa hace un momento y César, ese riesgo siempre va a estar presente si no se toman todas las medidas, ya que no podemos saber ni determinar la capacidad que tiene este virus de seguir contagiando. Entonces, esta es una medida más que nos va a permitir, por supuesto, controlar un riesgo, pero el riesgo va a estar presente sí o sí, y nosotros también, al igual que en el Hospital Gustavo Fricke, hemos tenido que, si bien no cerrar un servicio completo, sí impedir la llegada de nuevos pacientes a ese servicio para establecer cohortes, que la observación de pacientes que tienen una sospecha o un diagnóstico confirmado, y impedir que exista este brote y que siga contagiando a otros pacientes que ingresaron por otras patologías y que lamentablemente pueden verse contagiados por el COVID-19. César, ¿algún comentario de lo mismo? ¿Nada? La experiencia de los europeos habla de que hasta 1/3 del personal de salud se infecta. Es harto. O sea, 1 de cada 3 de todo el personal, incluido el personal de aseo, nutricionistas, etc. Imagínense lo que es trabajar con 1/3, con el 30% menos de tu capacidad de manera constante. Es complejo. Cualquier medida que se tome para tratar de disminuir el contagio del personal va a ser positiva. Me alegro mucho de la noticia, Mauro, de eso. Y para allá tenemos que trabajar. En el fondo, tratar de cuidarnos también entre nosotros. Hay muchos colegas que también tienen sus propias enfermedades, han sido operados, etc. Y ellos también pasan a ser población de riesgo. Por lo tanto, tenemos que cuidarlos a ellos también. Por supuesto. Bueno, son ya casi las 20 horas, 55 minutos. Quería, agradecerles a ustedes. Nos quedan todavía algunas preguntas que las vamos a ir respondiendo, pero me corresponde saludar a HE Radio de Cabildo, la 88.3, que nos han acompañado, que han transmitido el programa para toda la provincia de Petorca, y nosotros seguiremos a través de Estudio Televisión, que nos quedan un par de preguntas para terminar el programa. Así que nos despedimos de la HE Radio de Cabildo para toda la provincia de Petorca por la 88.3. Les agradecemos a todos los auditores de HE Radio y decirles que los esperamos para el próximo viernes a las 20 horas nuevamente en nuestro programa con otro tema relacionado a esta pandemia con el COVID-19, pero en otra situación de salud. Así que muchas gracias y los esperamos este próximo viernes. Doctor Castellón, ¿existe alguna contraindicación para tomar imágenes, por ejemplo, un TAC de tórax en personas que se hayan contagiado por COVID-19? Hay algunos pacientes que en realidad se necesita, pero no se puede por alguna condición de salud, o no hay contraindicación y se puede realizar este examen a todos los pacientes. Buena la pregunta, Guillermo, porque hay que tratar de acercar el concepto de los escáneres y de los métodos de imagen a la gente. En el caso particular del coronavirus no hay una contraindicación para los TAC de tórax, porque los TAC de tórax son sin contraste, y el contraste es el que podría tener una contraindicación, por ejemplo, como alergia al yodo, falla renal, pero al ser sin contraste, porque no da un beneficio real, no ocupamos el contraste, y al ser un escáner sin contraste, el escáner dura muy poco tiempo, o sea, son un par de segundos, por lo tanto la claustrofobia o estas otras cosas que pueden ocurrir en la resonancia no ocurren aquí. Lo que sí hay que tener, hay que ser muy estricto, es en la limpieza después de los pacientes con coronavirus, con sospecha de coronavirus. Yo creo que eso, más que una contraindicación del paciente, es una cosa que tiene que tener y que tienen todos los servicios de radiología actualmente, es en el aseo. Gente que uno siempre habla del personal de salud. El personal de salud también es la gente que hace la limpieza y el aseo en los centros de salud. Ellos también hacen una gran labor, porque también están en contacto con el coronavirus, pero muchas veces queda como de lado. Y lo otro que sí hay que tener es con pacientes ya que están quizás más específicos, un poco más hospitalizados, que tratar de privilegiar, por ejemplo, si es para control, estudios portátiles, que, por ejemplo, radiografías que van hasta la cama del paciente y la hacen ahí, para evitar que los pacientes anden siendo paseados por el hospital o por la urgencia.
que eso puede ser un foco también de contagio. Entonces, en resumen, no hay una contraindicación, y lo que sí hay que tener cuidado, como nosotros como prestadores del servicio, hay que tener más cuidado. Súper bien. Bueno, vamos a ir a las redes sociales rápidamente. Sandra Sanguinetti Fava dice: entrete el programa, saludos a todos, un abrazo especial para Mauro y Guillermo. Gracias, Tana. Jacqueline Menares Bori dice: hola Doc, te felicito, muy buena la información, un abrazo desde Valparaíso. Un abrazo, Jacqueline, gracias por vernos y escucharnos. Marcelo Cruz dice: buenas noches, ¿creen que el deporte individual era necesario que fuera parte de las cosas que no se podían hacer? Saludos. ¿Quién responde eso? Los deportistas. Supongo que se referiría al deporte al aire libre. Me imagino que sí, claro. La contraindicación de deporte al aire libre no tiene que ver con el cuidado personal, sino tiene que ver con evitar la propagación del virus a través de las secreciones. El otro día leía un estudio que decía que las personas que trotan, por ejemplo, dejan por decir de una manera, una estela de virus que puede medir hasta 20 metros. O sea, imagínense la gente que hace deporte, que trota, pasa en contacto con personas bastante cercanas, y aunque sean poquitos segundos, la distancia puede ser hasta 20 metros, lo mismo en ciclistas y todo. Así que, pensando en la idea de controlar el virus, digamos la diseminación del virus, yo creo que es adecuado. Distinto es el deporte en casa, porque ahí no corremos ese riesgo y ahí no veo ningún problema para su ejercicio. Perfecto. A ver, esperemos que le hayamos contestado a Marcelo Cruz. Wendy Figueroa dice: Doc, si una persona con epilepsia se contagia de este virus, ¿qué consecuencias puede tener? Gracias. No sé quién quiere responder. El problema que veo yo es que los pacientes epilépticos son bien sensibles a algunos estímulos. Principalmente uno de los estímulos es la fiebre, y sabemos que el coronavirus cursa con fiebre alta. Entonces, no es que el coronavirus agregue un riesgo particular a la epilepsia, pero sí las fiebres altas de 40 grados, evidentemente van a poder desencadenar crisis epiléptica. Claro. Y además una crisis epiléptica grande también podría desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Sí. Y ahí se nos complicaría un poco más el tema. Perfecto, esperamos que le hayamos contestado a Wendy. Pamela Núñez nos dice: excelente aporte, muchas gracias a todos los que trabajan exponiéndose para cuidar a los que tanto sufren hoy. Muchas gracias, Pame. Marí Ajinús, gracias por este reportaje muy bueno. Es bueno aclarar muchas dudas respecto al coronavirus. Saludos a Rafael Castellón desde Limache. Pablo Lara dice: buenas noches, saludos a todos. Quisiera consultar lo siguiente. Según el comportamiento de la gente, el cual es sumamente irresponsable, ¿qué se espera cuando lleguemos al invierno? ¿Que la curva de contagios y muertes aumente? ¿O existe alguna posibilidad de que baje? No sé cuál de ustedes quiere responder. Sí, efectivamente, como dice Pablo Lara en su comentario, es probable que si nos comportamos, porque uno es parte también de la comunidad, nos comportamos irresponsablemente, sin el uso de mascarilla, sin el uso de alcohol gel, teniendo siendo desprolijos en el lavado de manos, vamos a aumentar el número de contagios, y esto puede tener consecuencias que son catastróficas. Sin embargo, tengo un optimismo que bien se ha reflejado también en los equipos de salud y en la comunidad en general, que se está tomando en serio esto, y la comunidad en este momento debe tener la prevención para evitar que esto que se ve, que está en ascenso y que bien está aumentando el número de casos y lamentablemente la mortalidad, se detenga y podamos aplanar un poquito este concepto que es la cura. Gracias, Mauricio. Rodrigo Bobadilla dice: buenas noches, saludos a todos los doctores, especialmente a Guillermo. Gracias por la información, muy interesante. Saludos de Rodrigo Bobadilla de La Ligua y de mi madre, Juanita Pinilla, que lo sigue de Yumbel. Muchas gracias a la señora Juanita Pinilla que nos sigue, imagínense, de Yumbel.
Gracias, Rodrigo Bobadilla, y aprovechamos de enviarle un saludo especial a Maite Bobadilla, a la hija de Rodrigo, que también nos sigue por las redes sociales y nos ve siempre. Doctor Reyes, vamos a entrar ahora un poquito más al terreno ahora de la parte hospitalaria. ¿Cómo está la realidad hospitalaria en el centro donde trabajas tú y cómo está tu unidad de pacientes críticos en este momento? Mira, hasta hace una semana y media, 2 semanas, la cosa estaba muy tranquila. Nosotros como que observamos un poco de lejos esto del coronavirus. Pero ahora estamos cada día con más pacientes. Todavía tenemos capacidad de respuesta, pero esa capacidad de respuesta es limitada de todas maneras. Los casos que estamos viendo hoy son los pacientes que se han contagiado hace 2 semanas atrás. Por lo tanto, la conducta de hoy es lo que nos va a repercutir en 2 semanas más. Es difícil tener una bola de cristal para dónde va la cosa. Lo que sí les puedo decir es que cada día hay más pacientes, cada día hay pacientes que están más complicados y por lo tanto nos vamos a ir llenando más de enfermos. Ojalá que esta curva quiebre, como decía Mauricio, y es labor de todos. Por supuesto, es un trabajo en conjunto importante. Y, doctor Cancino, ¿cómo se encuentra el Hospital Van Buren y la unidad de pacientes críticos hoy? ¿Y cómo se prepararon como hospital para esta pandemia que se aproximaba tan rápido y que al principio la vimos un poco lejana por allá por enero y por febrero, pero en marzo se nos vino de sopetón y rápido y de crecimiento muy rápido? Sí, primero, Guillermo, bueno, tu programa es súper visto, tiene un alto rating en el Hospital Van Buren, así que aprovechar un saludo al turno 1 que está hoy día, bueno, y a todos los turnos que están hoy día presentes. Muchos me han escrito acá por interno, están viendo el programa. Qué bueno, les damos un saludo también. Sí, y bueno, tú fuiste parte también de nuestro hospital harto tiempo y lo conoces muy bien. Contarte que el Hospital Van Buren se preparó muy bien con los recursos disponibles al momento. Como te contaba hace un rato, pudimos abrir 16 cupos al día de hoy, que próximamente podrían ser 18, rescatando ventiladores antiguos, monitores ya que estaban en desuso, y pudimos transformar la unidad de cuidados intermedios, a la cual yo pertenezco, la transformamos en una UCI COVID para poder cumplir con la demanda de pacientes. Es una transformación local a nivel de cuidados intensivos. Sin embargo, todo el hospital se transformó en modo COVID y muchos de nosotros han tenido que renunciar también, y los equipos médicos, a los espacios físicos que estábamos acostumbrados a tener. Residencias médicas se transformaron, hoy en día son residencias médicas de auxiliares, residencias de auxiliares de servicio, técnicos, paramédicos, y el hospital ha tenido una transformación de estar en funcionamiento de este modo COVID que, tal como las preguntas hemos leído, no sabemos hasta cuándo va a seguir y cuánto tiempo va a permanecer, y ocupando ya el concepto que se ha utilizado estos últimos días, la nueva normalidad va a cambiar totalmente los planes que teníamos como funcionamiento hospital con respecto a las listas de espera, a pacientes que están esperando su cirugía. Todo esto va a cambiar y nos ha transformado para un nuevo funcionamiento hospital que permita, primero, atender a todos estos pacientes que están llegando en este momento en forma aguda, con requerimiento de poder solucionar su problema, ya que es estos pacientes que son el porcentaje menor, pero que sí son muy importantes, que se complican y requieren esta terapia intensiva, ¿ya? Y posteriormente, como te digo, poder dar también solución a todas las otras patologías. No podemos olvidar que el COVID es una patología, sin embargo, siguen habiendo en la ciudad accidentes cerebrovascular, infartos agudos al miocardio, pacientes con problemas en la vesícula, pacientes con problemas al páncreas, intestino, una serie de deficiencias y patologías que van a seguir llegando y que en este momento lamentablemente están esperando en sus casas, aguantando también sus dolores, para que una vez que termine esta pandemia puedan ingresar y poder también satisfacer estas necesidades.
por supuesto, retomar su tratamiento, que es lo más importante. Rafael Castellón, doctor Castellón, y ¿cómo has visto tú la capacidad de respuesta de las clínicas y del hospital donde tú trabajas? Me parece que es clave lo que ha dicho Mauricio. Todas las capacidades de respuesta que han habido hasta ahora, que hasta ahora han sido suficientes, es porque ha habido una programación, ha habido una entrega de desarrollar y ampliar camas desde enero, febrero, o sea, que no es sobre la marcha. La capacidad de respuesta va a estar dada de cómo reorganizar equipos médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, reorganizar pabellones, infraestructura, y eso requiere tiempo. Yo creo que en esa respuesta se ha logrado, pero hemos visto que hasta ahora no es suficiente y hay que seguir reorganizando las capacidades de respuesta que hay. Creo que hasta ahora la respuesta ha sido buena, o sea, por ejemplo, estamos bien, lo primero que ocurrió fue, la gente lo puede haber visto, en la urgencia empezaron a diferenciar los respiratorios de los no respiratorios, o sea, hubo un programa detrás. ¿Cuánto eso nos va a aguantar? Hasta ahora ha funcionado, pero yo creo que va a depender mucho de la capacidad de adaptación que tengamos a la realidad que está ocurriendo. Por eso es tan importante hacer que esto vaya disminuyendo los casos, porque 4.000 pacientes diarios es demasiado, que supera cualquier capacidad de mejora o de adaptación al sistema. Así es, sí, complicadísimo. Doctor Reyes, ¿cómo ve la pandemia usted? ¿Cómo ves tú el futuro de esta pandemia en Chile, digamos? ¿Cómo crees tú que va a ser esto? Yo tengo harta fe respecto a que nuestra población va a recapacitar y va a decir, bueno, llegó el momento de cuidarnos. Y también tengo fe en la entrega del equipo de salud. Al final, en este momento, estamos todos convertidos en, entre comillas, covidistas. Está todo el mundo trabajando en eso. Incluso médicos que están, por sus especialidades, están bastante alejados del manejo de lo que es un ventilador mecánico, de lo que es una infección respiratoria, pero está a la disposición y la voluntad para poder ayudar. Así también todo el resto del equipo de salud. El panorama se ve complejo, pero hay que ser optimista. En el fondo, nos tenemos que entregar por todos los pacientes y sacar esto adelante de alguna manera. Así es. Mauricio Cancino, según tu experiencia, ¿tú crees que ya estamos en el pic de la pandemia o aún la curva está en ascenso? ¿Cómo ves tú la cosa? Sí, yo creo que la curva aún está en ascenso y la única forma que, digamos, esto fue el pic, va a ser posterior al pic, cuando miremos hacia atrás, digamos, con los gráficos que ya han disminuido el número de casos, pero sin lugar a dudas, esto está en ascenso y nos estábamos acercando al pic de esta pandemia a nivel local, que en nuestro país y principalmente en nuestra región, que se está acelerando el número de consultas y casos. Rafael, según las cifras que hemos visto esta semana, ¿qué piensas tú de lo que viene? ¿Tendremos pronto una desaceleración del número de casos o mantendremos este ascenso, digamos, de alrededor del número de pacientes que tenemos diario, que fluctúa entre los 3.500, 3.600 a los 4.200 diarios? ¿Cómo ves tú la cosa? Como dijo en algunas preguntas atrás el César, yo creo que debemos esperar un aumento, o al menos mantenerse por lo menos esta semana y la otra, porque las medidas que se tomen tienen repercusión a 2 semanas después. O sea, lo que estamos viendo ahora es lo que está pasando hace 2 semanas, con las medidas restrictivas, y espero que con esto, después de tantos pacientes, la conciencia que ocurre en la sociedad y la conciencia que tengan las autoridades que empezaron a ser más restrictivos, eso lo vamos a ver en 2 semanas. Por lo tanto, este aumento, este pic que ha ido ocurriendo, tenemos que darnos esos tiempos. Yo creo que ya llevamos esta semana con un ascenso
progresivo, pacientes de 4.000 diarios. Estamos viendo lo que pasó hace 2 semanas, el Día de la Madre, todo eso fueron repercusiones que fueron ocurriendo ahora. Yo creo que, solo saliéndome un poquito, yo creo que a esta altura yo también tengo fe, esperanza, soy optimista en el que esto lo vamos a superar entre todos. Yo creo que la etapa para hacer los análisis, qué cosas se hacen bien o qué cosas se hacen mal a esta altura no tiene ningún sentido. Yo creo que simplemente esperar que esto funcione, porque hay dos tipos, tenemos que enfocarnos en dos cosas. Uno es la prevención, que es la gran parte de la tarea que tenemos que hacer entre todos, y la tarea sanitaria, que es lo que pasa del hospital hacia adentro. Esto tenemos que tratar de que ocurra las menos muertes posible, que la gente logre tener una atención oportuna, una atención de calidad oportuna, que significa que tenga su cama y su hospitalización o su UCI si lo requiere, pero hay que diferenciar que lo que nos corresponde a nosotros como médicos desde el hospital, de la puerta del hospital hacia adentro, y también lo que nos toca a nosotros como habitantes, que es de la puerta del hospital hacia afuera, que es donde realmente se gana esta batalla de la pandemia. O sea, no se gana en la UCI, no se gana en el ventilador. En el ventilador es una suerte, una moneda. Claro, o sea, es un caricello que tú ya no tienes la capacidad de que sea consecuencia de tu acto. Por lo tanto, lo que tiene que pasar ahora son dos cosas: que empiecen a bajar la cantidad de casos para alivianar la carga asistencial, y que la gente empiece a quedarse en su casa, las medidas restrictivas cuando ocurran, y cumplirlas, porque si las vamos cumpliendo, vamos disminuyendo la cantidad de contagios, y esto realmente lo vamos a saber ya para la primera semana de junio. Por lo tanto, la capacidad de ascenso y que esto siga igual, por lo menos nos quedan 10 días más. Y esa carga de gente, esa carga de contagio, es la que nos puede llevar a un colapso o no. Bueno, justamente uno de los objetivos de este programa es justamente un poco orientar a la gente y trabajar en el tema de la prevención, y por eso tenemos estos invitados de lujo que son las personas más indicadas para poder dar los consejos y las referencias de las cosas que debemos hacer. Doctor Reyes, César, mira, según el comportamiento de otras pandemias y un poco lo que se está viviendo en este momento en los países de Oriente, donde está la zona cero, donde comenzó esto, ¿crees que tendremos nuevos brotes u oleadas de contagiados? Por ejemplo, la gripe española tuvo... El otro día yo leía un reportaje y tuvo tres brotes, 3 oleadas, donde la segunda oleada fue más terrible que la primera y la tercera. ¿Cómo crees tú que se va a comportar esto según tu experiencia, según lo que tú has estudiado y todo eso? Mira, la respuesta a eso la tienen los chinos. Ahí comenzó todo. Después el virus empezó a esparcirse por el mundo y los chinos parecían tener la situación controlada. Pero hubo rebrotes dentro de la misma ciudad donde nació esto, que fue Wuhan. Así que la respuesta, lo más probable es que tengamos rebrotes, pero esperamos que sean rebrotes mucho menores a los que estamos viendo ahora. Este virus llegó para quedarse y va a estar con nosotros conviviendo junto con todos los otros virus que tenemos dando vueltas, que es la influenza, el virus respiratorio y todo. Lo importante es que la cantidad de contagiados sea la suficiente para poder manejarla en nuestro sistema de salud. No es lo mismo tener 100.000 enfermos críticos en 2 semanas que tenerlo en 2 años. En 2 años me da la capacidad para poder responder y todo. En 2 semanas es imposible. Así que, respondiendo a tu pregunta, lo más probable es que tengamos rebrotes, pero la idea es trabajar para que estos rebrotes sean pequeñitos. Perfecto. Mauricio, doctor Cancino, según su experiencia, ¿quedaremos inmunes al virus después de haberlo contraído, como dice el ministro, por ejemplo, el ministro de Salud, o podemos enfermar nuevamente? Sí, mira, en primer lugar, este virus todavía no conocemos bien cuál es su comportamiento. Insisto una vez más que esto lo vamos a poder determinar una vez que termine esta pandemia y los estudios lo van a demostrar. Sin embargo, el contagio de este virus y la confirmación, ya con por lo menos 2 exámenes, nos permitan tener la certeza de que sí tuviste y desarrollaste esta enfermedad, nos va a permitir
tener ya la capacidad de afirmar que tú ya tienes desarrollada la infección por el COVID, y esto va a permitir que no vuelvas a reinfectarte o a contagiarte, ¿ya? Eso principalmente, aunque insisto que han habido casos en los cuales estos pacientes pueden volver. Por lo tanto, solo al final esta pandemia puede terminar. Sin embargo, el llamado a la comunidad, ya que este es un programa abierto, es que se sigan tomando absolutamente todas las medidas de aquellas personas que sí tuvieron la confirmación de contagio de este virus. Estas personas deben seguir utilizando todos los elementos de protección personal y todas las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, de lavamanos, porque no hay nada en este momento que nos indique con certeza absoluta que este paciente no pueda volver a contagiarse. Es bien importante lo que tú estás diciendo, Mauricio, porque a veces tal vez muchas personas que ya pudiesen haber estado enfermos con el COVID-19 y que se han recuperado, se pueden confiar y un poco descuidan estas medidas. Yo te puedo contar que esta semana, por ejemplo, me tocó hacer una entrevista a una paciente en Santiago. Yo trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad y me toca, digamos, hacer telemedicina para hacer ingresos médicos de otros pacientes de otros lugares. Y me tocó una señora en Santiago, no me recuerdo la comuna, pero que ella me contó de que inicialmente se había contagiado con una hija, había salido PCR positiva, había hecho sus 14 días, se recuperó y no sé con quién tuvo una reunión y volvió a caer, ¿ya? Y estaba nuevamente con PCR positiva, ¿ya? Me llamó mucho la atención, la verdad las cosas, yo no sé si fue un recontagio o fue, o bien, no sé, la verdad las cosas, un falso positivo inicial con un verdadero positivo posterior, o dos falsos positivos. Lo que sí me llamaba la atención es que la paciente relataba síntomas, tanto en la primera infección como en esta segunda infección, ¿ya? Con un periodo de ventana, digamos, de estar asintomática, ¿ya? La verdad las cosas es raro, pero bueno, también he leído en algunos estudios extranjeros, principalmente de China y Corea, que sí se han dado estos casos de recontagio. Así que bueno, es importante que la gente también lo sepa. Doctor Castellón, ¿qué le parece a usted las medidas de obligar a las clínicas y hospitales privados a aumentar las camas críticas? Me parece que van en el sentido correcto. Creo que el concepto de que somos un sistema de salud probablemente es lo que va a quedar después en la nueva normalidad. Creo que cuando tú asumes el 70% de la población que es el sistema FONASA o el sistema público, vas a quedar cojo en algún momento, requieres la ayuda de todos los estamentos posibles, o sea, incluso cuando estaban hablando de clínicas privadas, también, por ejemplo, hospitales de las Fuerzas Armadas, como el Hospital Naval también, porque en el fondo el COVID da lo mismo si es ISAPRE o es FONASA. Si yo soy ISAPRE y me mandan al hospital de Quilpué, porque es el único ventilador que hay, créeme que voy a estar agradecido. Por lo tanto, la única posibilidad que hacer esto cuando uno habla de, y es una linda frase, de tenemos que salir todos juntos, son con estos actos, en el fondo, y tratar de optimizar, rearmar camas, sacar máquinas de los anestesistas, desempolvar máquinas. Todo eso va en un beneficio común, en un beneficio de todos, de todo el país. La única forma de salir aquí es que todo funcione como un sistema de salud. Y el sistema de salud requería que el aporte de otras camas, que hay que sacar las camas de donde sea. Y esa parte, la medicina privada tiene que participar, lo hace ¿cómo se llama? Ha sido diligente en hacerlo, han duplicado camas. Por ejemplo, yo también trabajo en el IST, es un hospital traumatológico, pero he estado de turno para allá y hay 3 o 4 pacientes COVID bastante graves, entonces todos tienen que participar en esto. Entonces yo creo que va por el camino correcto, o sea, es que de otra forma no se podría. Sí, así es en realidad la situación. Vamos a ir un poquito a las redes sociales antes de despedir el programa. Pablo Lara dice: gracias por la respuesta, saludos a Rafael Castellón. Cristina de la Torre
dice: saludos a todos, excelente profesional Mauricio Cancino. El doctor Ignacio Latorre, que lo habíamos conversado hace poquito, lo habíamos mencionado. Qué grandes invitados, espero verlos pronto. También nosotros, Ignacio. Paulina Troncoso Rivero nos aplaude. Y Jorge Gallardo, un abrazo, cracks. ¿Cierto? El doctor Gallardo, un ex compañero. Grande Gallardo. Bueno, para finalizar, a mí me gustaría, chiquillos, primero que ojalá pudieran dejarnos un mensaje a la provincia, a la gente de la provincia de Petorca, con estas 5 comunas que pertenecen a ella, como es Zapallar, donde estoy yo ubicado, La Ligua, Papúo, Cabildo y Petorca propiamente tal, y me gustaría que uno a uno pudieran dejarle un mensaje a la gente, un consejo, una recomendación, algo que ustedes nos puedan dejar. César, vamos a partir por ti. Doctor Reyes estuvo bastantes años trabajando en el CESFAM de Catapilco, en la urgencia, así que bueno, tú conoces este sector, César, así que me gustaría que le dieras una recomendación especial a nuestra gente. La recomendación es la que hemos repetido como hasta el cansancio. Cuídense, quédense en la casa, lávense las manos, usen mascarilla, protejan a los ancianos, a los niños, a los enfermos crónicos. Depende en el fondo de la entrega de la población, de qué tan obedientes seamos como chilenos para poder sacar esto adelante. Nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, sea donde sea que trabajemos, en el ámbito en que nos desempeñemos, pero sin la ayuda de ustedes, esto no va a tener éxito. Como dijo Rafa hace un rato, juntos sacamos todo esto adelante. Y cada uno va a aportar su granito de arena en eso. Muchas gracias, César. Doctor Cancino, ¿qué recomendación? Usted fue médico en Puchuncaví, médico en Ventana, me recuerdo, fue una autoridad comunal también, ¿cierto? Así que, ¿qué mensaje le daría, bueno, a la provincia de Petorca, y en este caso que en realidad Puchuncaví es un vecino cercano nuestro, así que, ¿qué recomendaciones nos da y qué mensaje nos envía? En primer lugar, agradecerte, Guillermo, por la invitación al programa, y la principal recomendación que le hago a la comunidad de Zapallar, porque sé que has hecho un tremendo trabajo hace muchos años allá con la comunidad, entregando salud de calidad y prevención principalmente, es que te escuchen a ti. Esa es mi recomendación. Escuchen tu programa, escuchen las recomendaciones que das a diario, porque lo estás haciendo muy bien, y todo el desarrollo que haces de nuestras ideas, tú lo llevas a diario y lo ejecutas a diario ya, y eso permite que la población te pueda escuchar y poder tomar estas medidas tan importantes que son la prevención, como hemos comentado, que es el uso de mascarilla, el lavado y la higiene de las manos y el distanciamiento social, con el que quedarse en la casa y no participar de actividades masivas en este tiempo, porque después vamos a tener mucho tiempo para poder realizarlas y poder seguir disfrutando de esta zona que es hermosa y que tiene tantos atractivos turísticos por lo demás. Muchas gracias, Mauricio. Doctor Castellón, Rafa, recomendación para nuestra zona. Guillermo, yo creo que ya han dicho bastante, solamente incentivar. Yo creo que la situación ahora es complicada, puede ponerse peor. Yo sé que todavía hay contagios, no tantos. No creer que el que haya pocos contagios, verlo como algo lejano, porque cuando uno lo ve como lejano, baja la guardia. Cuando uno baja la guardia, cuando baja las medidas, cuando se relajan las medidas, es cuando aparecen los contagios y uno no se da ni cuenta y ya tiene un brote. Entonces yo creo que relajarse en las medidas, porque uno lo ve lejano, es una mala idea. Yo creo que uno tiene que estar siempre atento, siempre estar preocupado. Creo que el arma para poder detener la pandemia es el distanciamiento social, el autocuidado y ocupar los elementos de protección. Porque cuando tú ya llegas al hospital, tú entras y no sabes si va a salir. Entonces es una situación en la cual
Ahora podemos tener una baja mortalidad, pero eso no lo podemos mantener en el tiempo. Yo soy futbolero, igual que mis amigos aquí, los panelistas, y para mí, es lo mismo que pasó para eliminatorias del 2018 que quedamos fuera de Rusia. Si tú estás esperando a llegar a Brasil, a ganar allá, para poder clasificar, probablemente estamos perdidos. Lo que teníamos que hacer era ganar aquí en Chile. Y ganar en Chile significa distanciamiento social, cuidarse y mantener las medidas de autocuidado. Eso creo yo. Muchas gracias, Rafael. Bueno, nuevamente agradecerle a los cuatro. Nos acompañó el doctor... Oye, disculpa, una última. Me voy a dar un gustito nomás. Esto es un gustito. Bueno. Yo he hecho harto distanciamiento social, no he visto a nadie desde hace mucho tiempo, así que agradezco que gracias a tu oportunidad, tu programa, he estado en contacto con toda la gente que me ha escrito, a mis amigos, la comunidad, a mis tíos, a mis padrinos, así que les mando un gran abrazo, cuídense, ya nos vamos a juntar nuevamente y eso es ser coherente. Eso, gracias. Gracias, Rafael. Y bueno, sí, como tú dices, y no solamente nuestra familia, nuestros amigos, y también nos ha dado la posibilidad este programa de reencontrarnos porque al fin y al cabo, aparte de ser colegas los cuatro, también fuimos compañeros de universidad y en un tiempo que ya hace bastante, que fue una bonita experiencia de vida, creo yo, para todos. Así que eso también se le agradece a este programa y bueno, yo les agradezco mucho el tiempo, la dedicación que ustedes les han dado a conversar un poco conmigo y además aparte transmitir toda esta información relevante para nuestra gente de esta provincia que a veces es como un poquito un patio trasero, que tenemos muchos problemas, sobre todo porque la sequía nos ha pegado muy, muy fuerte. Así que ustedes saben, nosotros solamente tenemos hospitales tipo 4, no tenemos muchos especialistas como lo hemos conversado en otros programas, por lo tanto la información siempre es menos desde el punto de vista profesional. Así que yo les agradezco mucho y bueno, desde ya a mis amigos que nos ven todos los viernes, los dejo invitados para este próximo viernes a las 20 horas en punto. Comenzamos esta segunda temporada de este pronóstico médico a través del estudio virtual de Estudio Televisión La Ligua y por HE Radio de Cabildo, la 88.3, que nos saca al aire para toda la provincia de Petorca. Aprovechar también de darle un caluroso abrazo y mucha fuerza a todos los equipos de salud del Hospital Carlos Van Buren, del Hospital Gustavo Frique, del Hospital Naval, del Hospital Eduardo Pereira, y de todos los hospitales que en este momento están dando una fuerte pelea, donde hay muchos dramas, hay muchos dramas personales de colegas, de compañeros de trabajo, en todos los ámbitos, técnicos, TENS, enfermeras, kinesiólogos, médicos, etcétera, técnicos, en general, es un equipo tremendo de personas, un equipo humano que hay detrás de todo esto, que día a día se sacrifica, que día a día arriesga su vida por otras personas. Así que un cariñoso saludo, un afectuoso abrazo a la distancia para todos y que, bueno, que nos dé, el de arriba nos dé la misma fuerza todos los días para seguir luchando en esta pandemia. Desde ya, muchas gracias a todos y nos veremos el próximo día viernes. Que estén muy bien. Chao, chao.